SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de martes estamos a día 23 de diciembre. Ya no queda nada para la Nochebuena, que será mañana, y para la Navidad, es decir, que ahora mismo debe haber mucha gente preparando viajes, preparando comidas, haciendo planes o simplemente rebujados dentro de la cama con el edredón, porque tengo que decir que hay temperaturas gélidas en buena parte de España. Va a ser una Navidad fría, una Navidad helada, así que busquen abrigo y busquen refugio. Cristina de la Hoz, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Sánchez, buenos días. A ver, espera, abrirles los micrófonos a la gente que está aquí en el estudio. A ver, Cristina, otra vez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Te decía que, y además te ha faltado decir, y gastando. Estos días se gasta mucho. Y gastando, exacto. Josep Ramoneda, y sobre todo aquellos que dejan las cosas para última hora. Y no miro a nadie, que me miro a mí misma. Josep Ramoneda, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y la felicidad por mi parte de que no os haya tocado la lotería y por eso hoy no estáis de celebración y estáis aquí. ¿O bueno, sí os ha tocado, Cristina? No, podemos abrir un debate sobre la lotería, pero teniendo en cuenta de que la lotería ya no te da ni para comprar un piso en las principales ciudades de este país, creo que de verdad habría que reivindicar, entre otras cosas, que se quitara la retención que se puso en épocas de Cristóbal Montoro del 20% y los ciudadanos vuelvan a cobrar íntegro sus premios de la Lotería Nacional. Pues aquí la reivindicación de Cristina. Que te voy a decir en serio, entiendo que esto fue una coyuntura de una situación económica terrible y que ya es hora de quitarlo. Pues para que veas la diferencia, ayer estuvimos contando, recordarán los oyentes que el gordo cayó en una zona que lo necesitaba más que ninguna, que fue en las zonas afectadas por los incendios sí, de este verano. Fue emocionante escuchar a los ganadores, porque además en algunos casos fueron pueblos muy pequeños, donde prácticamente todos los habitantes llevaban un número del gordo. Y Pablo Anzola, nuestro compañero de Economía, porque habíamos empezado la mañana explicando qué podías comprar con 328.000 euros, que es lo que te toca si te toca un décimo del gordo, y evidentemente no te daba para un piso, sí te da para una entrada, pero no te daba para un piso en los centros de las principales ciudades de este país. Bueno, pues en Villablino, que es uno de los pueblos donde tocó la lotería de Navidad, donde tocó el gordo, con 328.000 euros te puedes comprar 10 pisos. Porque costaban, estuvo mirando nuestro compañero a los portales inmobiliarios, 30 y pico mil euros, y de hecho hubo una señora a la que le tocó y estaba súper emocionada porque decía que podía comprarle un piso a cada uno de sus hijos. Tenía 2 hijos y podía comprarle un piso a cada uno de sus hijos. No, un matiz por lo que decía ahora Cristina. Yo entiendo la reivindicación de que no tenga retención a la lotería, pero yo creo que hay un principio constitucional que se grava cuando hay un aumento del patrimonio y un aumento de la riqueza. Por lo tanto, si alguien aumenta su riqueza, pues tienes que gravarlo. La lotería no es muy distinta a los salarios. Es decir, a un trabajador se le retiene simplemente porque tiene un aumento patrimonial, en el sentido de que tiene más ingresos, y eso ocurre cuando... Pero ese aumento patrimonial lo vas a declarar en IRPF porque tienes que declarar el estado de tus cuentas corrientes. Pero es verdad que uno de los atractivos de la Lotería Nacional hasta 2013, es que estamos hablando antes de ayer, y tiene una historia preciosa de la creación de la Lotería Nacional, porque se hizo de financiación del Estado. Exactamente, como una manera, es un impuesto voluntario, es un impuesto que pagamos voluntariamente de una manera feliz, es muy paradójico, pero es que uno de los atractivos era ese, que lo cobrabas íntegro. Y que puedes tener la lógica, pero lo que la hacía especial, que no es equiparable a otros premios. El de la ONCE creo que también tampoco en su momento tenía retención, lo que la hacía especial era eso. Y yo creo que ya la situación económica es que hasta 2013 no se retenía el 20%, hasta 40.000 euros. Y yo creo que es hora de reivindicarlo. Si nos dicen que la economía está tan bien, la macroeconomía, que vamos como un tiro, señores, ha llegado el momento de que los ciudadanos cobren íntegramente su décimo de lotería. No sé, que la suerte sea gratis y los esfuerzos no lo acabo de entender. Bueno, es lo que tiene una lotería, vamos, no...
Es que los países se financian con retenciones, que si tú tienes que luego ajustas al cabo del año, al año siguiente hasta el 30 de junio, ajustas, pero el sistema fiscal funciona con retenciones y la lotería no es muy distinta a los salarios. A mí lo que sí ayer recogíamos aquí era la reivindicación, y además una lotera que había dado uno de los premios importantes hizo aquí la reivindicación que llevan haciendo desde hace ya bastante tiempo los loteros, y es que a ellos no les han cambiado la comisión por la venta de los décimos. Tienen una comisión ínfima, muy pequeña. 0,8 que lo decía ayer. 0,8, exacto. Y ellos están reclamando, ellos piden no que suban el precio del décimo, que ahora vale 20 euros, no que lo suban a 25 o a 23, sino que a ellos sí se les suba un poco la comisión por cada décimo, porque es verdad que es en Navidad cuando hacen la campaña gorda y donde hacen más caja, podríamos decir, y siguen manteniendo la misma comisión que mantenían desde hace muchos años. Esto necesita un repaso, en serio. Sí, la lotería en sí necesita incluso, ¿por qué no? El propio precio del décimo, o sea, incluso el propio precio del décimo, porque además es una cosa que tú pagas. No, y es una cosa que tú pagas voluntariamente, es decir, que nadie te obliga a comprar lotería. ¿Qué ibas a decir, Carlos? No, lo que pasa es que tu comisión es más alta si aumenta el precio absoluto. Si ese 0,8 no es el mismo sobre 20 euros que sobre 25. Sí. Ellos no pedían que aumentara el precio, porque entiendo que también piensan que si se aumenta el precio será disuasorio. Habrá más gente que no va a comprar lotería de Navidad, pero sí que a ellos se les aumentará la comisión, o sea que desde aquí a ver si se hace una repensada. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y Josep Ramoneda. Vamos con los ecos y las consecuencias de las elecciones del domingo en Extremadura, porque sigue teniendo, y yo creo que va a seguir teniendo en los próximos días, efectos en la política. El último movimiento fue el de ayer por la tarde, que fue la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general del PSOE en esa comunidad. Una marcha que se explica por los malos resultados del partido en una comunidad que ha sido un bastión histórico de los socialistas, y una marcha que mucha gente esperaba que se produjera la misma noche electoral, cuando no habló para nada de dimisión el candidato socialista a Extremadura, Maite Carrasco. Buenos días. Hola, buenos días. Claro, y es que los datos son demoledores, ya lo contábamos el domingo por la noche. En solo 2 años, que es el tiempo que ha pasado desde las últimas elecciones en esta comunidad autónoma, el PSOE ha perdido 100.000 votos en Extremadura, y esto les ha supuesto pasar de 28 escaños que tenía en la Asamblea extremeña a 10 escaños. Es un resultado que ha hecho que los socialistas hayan tocado su suelo electoral, y ocurre que Gallardo ha dimitido como líder autonómico del partido, es decir, como secretario general del Partido Socialista en Extremadura, reconociendo los resultados, que son malos, pero no como diputado, es decir, dice que mantendrá, que cuando se forme la Asamblea recogerá el acta de diputado, dice que lo hará por respeto a los votantes, aunque hay que recordar que ese acta le da la condición de aforado, y esto es importante porque ahora mismo está imputado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Maite. Él es ya secretario general de los socialistas extremeños. Gallardo asumía ayer toda la responsabilidad política tras las elecciones y aseguraba que la decisión de dimitir estaba tomada antes incluso de celebrarse esa ejecutiva en la tarde de ayer, y así se lo había comunicado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. En realidad no quería anticipar ya una decisión que le había trasladado al presidente. Fui yo el que le dije que no quería seguir al frente de la organización, porque entiendo que en la política uno tiene que asumir responsabilidades, y tiene que asumir las responsabilidades cuando las cosas van mal dadas. Gallardo ha dejado claro que no abandona la política. Asegura que seguirá trabajando desde la oposición por respeto a los más de 136.000 extremeños que votaron al PSOE el domingo. Voy a trabajar desde el gobierno la oposición, porque cuando les decía desde el gobierno, decía, y si está en la oposición, decía igual. Ahora sí, a partir de ahora, detrás de la responsabilidad que otros me tienen que dar, es decir, al frente de la responsabilidad política he estado yo ahora, y ahora voy a estar siempre a disposición de quien tenga que asumir esa dirección. Sobre si se abstendrán para dejar gobernar a Guardiola, ha reconocido que es una posibilidad que se debatía ayer en esa reunión, pero recuerda que es una decisión que deberá tomar ya la nueva gestora, que coordinará desde ahora la actividad del partido en Extremadura. Maite, luego vuelvo contigo para ver cómo van a empezar las negociaciones para la formación de ese gobierno, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Intenta encapsular el Partido Socialista la derrota en Extremadura, es decir, no hacer una lectura nacional de lo que pasó con los resultados en las elecciones del domingo, a pesar de la implicación directa y además mucha implicación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña electoral de Gallardo, pero insiste en que no se puede extrapolar este resultado al resto de España. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. El primero en hacerlo es Pedro Sánchez, que intentó transmitir a los suyos una imagen de normalidad, intentando relativizar la caída histórica del partido en Extremadura. Bueno, hasta tal punto que ayer en la comparecencia en la que anunció los nombres de las dos nuevas ministras, una nueva y la otra que asume otra responsabilidad, fue breve, es verdad, la intervención a las 8:30 de la mañana, pero no hizo ni una referencia a lo que había pasado en Extremadura. Sí, no habló en público el presidente sobre los resultados de las elecciones, se reservó ese análisis para la reunión de la Ejecutiva Federal de su partido en privado. Lo que sabemos, Ángels, de fuentes presentes en esa cita es que ante los suyos, a puerta cerrada, Sánchez atribuyó principalmente a 3 factores ese hundimiento histórico del PSOE en Extremadura. Primero, admitió la fuga de votantes socialistas a la candidatura de Unidas por Extremadura, pero sobre todo a la candidatura del PP. Eso explicaría que Guardiola no haya perdido escaños o porcentaje de voto pese a la subida de Vox, a que hubo votantes tradicionalmente socialistas que el domingo en esa comunidad autónoma cogieron la papeleta del PP. En segundo lugar, el jefe del Ejecutivo habló no de la idoneidad de su candidato, algo que sí que hizo, por ejemplo, el ministro Óscar Puente, que en esa reunión a puerta cerrada tomó la palabra para defender que Gallardo debía dimitir. Sánchez de lo que se quejó es de la campaña de deshumanización que dice ha sufrido el que hasta ayer era secretario general del PSOE extremeño. Toda una campaña, dijo, basada en desinformación, en bulos sobre el proceso judicial que también afecta a su hermano y que la gente dice se ha creído. Y en tercer lugar, lo que reconoció Sánchez en esa intervención ante la Ejecutiva Federal es que la gente no tiene miedo a una coalición PP y Vox porque, explicó, no nota en su vida diaria los efectos de las políticas involucionistas. Eso a pesar de que el eje de la campaña socialista ha sido advertir de los efectos de la llegada de la ultraderecha al poder. Para Sánchez, si no se notan esos efectos es porque el gobierno de España garantiza que se mantienen los elementos más básicos del estado del bienestar, así que el resultado en Extremadura lo que hace es reforzar la estrategia que hasta ahora ha venido desplegando el presidente del gobierno. Pidió a los suyos salvaguardar el gobierno central, defendió que no hay que adelantar las elecciones a nivel general porque el gobierno es el último fortín institucional que puede servir de contrapeso a esos ejecutivos autonómicos. No hubo referencias en esa intervención a los socios de coalición. Lo que pidió Sánchez a los suyos es aguantar hasta el final de la legislatura. Cree además Sánchez que el calendario juega a su favor y no en su contra. Hoy, Guille, se celebra el último Consejo de Ministros, en 3/4 de hora aproximadamente va a empezar, último Consejo de Ministros del año, que va a ser el primero para la nueva ministra de Educación, que conocimos ayer, Milagros Tolón, que sustituye a Pilar Alegría, y también se va a estrenar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la nueva portavoz, que es la ya ministra Elma Saiz. Son unos cambios muy mínimos en el Ejecutivo, ya lo había anunciado el presidente del Gobierno, que no iba a haber grandes movimientos, pero claro, esto genera cierto malestar entre los socios que, recordemos, llevan ya días exigiendo modificaciones de mayor calado en el Gobierno. Sí, una remodelación profunda que no fue lo que hizo Sánchez ayer. Lo que buscaba el presidente era una mujer que ya estuviese en el Consejo de Ministros y que no tuviese que compaginar la portavocía con ninguna candidatura autonómica, y por eso ha situado a la navarra Elma Saiz al frente de esa portavocía para que sea la encargada de comunicar cada martes los acuerdos del Consejo de Ministros. El ajuste ha sido mínimo, el obligado por la salida de Pilar Alegría para la campaña en Aragón. Ha optado por aupar también, como decías, a Milagros Tolón a esa cartera de Educación, Formación Profesional y Deporte. Tiene eso una lectura orgánica porque Tolón es uno de los principales contrapesos de Paje en Castilla-La Mancha, pero los socios parlamentarios y de coalición esperaban algo más. Venían pidiendo una remodelación profunda, que esos cambios en el Ejecutivo mandasen también un mensaje hacia la mayoría de la investidura, y lo que han visto, dice desde Sumar la portavoz Lara Hernández, es una decisión que solo demuestra, en opinión del partido de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, una huida hacia adelante y una negación de la realidad por parte del presidente del Gobierno. Este nombramiento además confirma algo
que ya es evidente para millones de personas, y es que el Partido Socialista sigue instalado en la parálisis, sigue instalado en el inmovilismo y sigue instalado en la autosatisfacción. Exactamente las mismas recetas, los mismos ingredientes que han llevado a la debacle electoral que sufrió ayer en Extremadura. Esta estrategia para nosotros... Los reproches, Ángels, vienen también desde Esquerra Republicana. Gabriel Rufián, a través de redes sociales, afeó a Sánchez ayer que compareciese ignorando el resultado electoral en Extremadura. Guille, gracias. Hasta luego. Vamos a ir por partes, porque aquí hay muchas cosas que comentar, empezando por la dimisión de Gallardo, continuando por la reacción del Partido Socialista y los cambios en el gobierno, pero vamos a empezar por el principio, que es la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, algo que se podía esperar del domingo, después de ese batacazo histórico que se da al Partido Socialista en las elecciones de Extremadura. Cuando él comparece, reconoce el mal resultado, pero se queda aquí. A partir de aquí son ataques a la ganadora de las elecciones, que es María Guardiola, del Partido Popular, por el hecho de haberlas convocado y provocar el bloqueo. Dimite como secretario general de los socialistas extremeños, Ramoneda, pero se queda con el acta. Recordemos que Gallardo fue el que hizo correr la lista, 4 personas, hizo dimitir a 4 personas delante de él para aforarse ante la imputación por el tema de la contratación del hermano del presidente. Todo este tema me parece un despropósito increíble. Es decir, ¿cómo se les puede ocurrir presentar un candidato que está en una situación de proceso judicial en una circunstancia como esta? Es que no se han enterado de las sospechas que la ciudadanía tiene sobre lo que está pasando en los últimos tiempos con los casos que se han ido conociendo más o menos en el entorno del PSOE. Es que no son conscientes de que muchos de los ciudadanos que les han abandonado esta vez es precisamente porque no acaban de entender la pasividad delante de estos hechos y que hayan aparecido cosas tan importantes y Sánchez siga, digamos, en perfil plano en este terreno, cuando tanto le gusta agitar en muchos otros, que a mí me resulta, ¿a quién se le puede ocurrir presentar en las circunstancias actuales a un candidato en situación de proceso judicial, con el valor añadido de que detrás de ello hay un familiar del presidente del gobierno? Bueno, pues esto me parece tan vivir fuera de la realidad que resulta realmente sorprendente. Dicho esto, bueno, Sánchez ha hecho lo esperable, que es inmediatamente intentar dar la sensación de que no pasa nada, haciendo continuidad de agenda de una manera que yo creo que no le favorece, porque parece como si se estuviese negando a ver lo que está ocurriendo, y es importante, pero que además yo creo que en este resultado él ha encontrado un punto al que se agarrará. Creo que el éxito de Vox le da razones para pensar que su propósito de llegar hasta el final de la legislatura no es del todo impensable, digamos, y que tiene un tema central de aquí entonces, que es la batalla contra la apropiación de la extrema derecha de parte de la política de la derecha en general. Y es verdad, este es un tema central, lo vemos en toda Europa, y realmente es un tema que tendría que llevar a actuaciones y a decisiones importantes en muchas direcciones. Pero tengo la sensación de que Sánchez ahora va a apuntar sus esperanzas a este terreno, además viendo que juega con una ventaja, que es el PP está pagando ahora la incompetencia de Feijóo. ¿Qué se encuentra el PP? El PP se encuentra en que Feijóo no ha ofrecido un discurso alternativo, y por tanto el discurso alternativo es Vox. Ahora iremos a esas negociaciones también del PP y de Vox, pero por centrarnos primero en el Partido Socialista y empezando por la dimisión de Gallardo, decía Ramoneda, Carlos, pero ¿quién puede pensar que era un buen candidato? Bueno, solo puedes pensar si no te interesa, o si te da igual, o si ya das por amortizado el resultado en Extremadura. Yo creo que el Partido Socialista, Ferraz y Moncloa sabían perfectamente que era un mal candidato que iba a tener esos resultados. Todas las encuestas... ¿Tan malos, tú crees? Tan malos. Sí. Todas las encuestas lo decían, y el propio CIS le daba, es el que más ha acertado en los niveles del Partido Socialista. Yo creo que no hay ninguna sorpresa. Lo que hay que ver es qué hay detrás. ¿Por qué alguien que piensa que va a tener unos malos resultados lo presentas? Yo creo que hay que verlo en clave judicial exclusivamente. Es decir, con el hecho de que el señor Gallardo sea ahora diputado, cuando se supone que el procedimiento penal en el que está inmerso por el hermano de Pedro Sánchez va a ir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
y por lo tanto va a tardar mucho más. Es decir, la cita para el juicio estaba programada, si no recuerdo mal, como para febrero o marzo. Para febrero o marzo. Por lo tanto, significa eso que se va a retrasar mucho y va a tener el procedimiento va a estar en la casilla del Tribunal Superior y no va a ser inmediato. Yo creo que ese ha sido un coste excesivamente elevado para el Partido Socialista. Sacrificas una comunidad autónoma que es bastión del Partido Socialista. Recordamos el otro día, ha gobernado siempre, excepto en 2 legislaturas. ¿Sacrificas eso? Ese es el debate. Quiere decir, realmente todo apunta que va en esa dirección. A mí me parece un despropósito. Me parece un despropósito en términos políticos, simplemente por salvar un procedimiento penal. Yo creo que sin duda sacrificas una comunidad. Yo la sensación que tengo desde hace muchísimo tiempo es que Sánchez ha decidido no dar la batalla por el poder territorial, y lo podemos ver en el perfil, en algunos de los perfiles que ha elegido como futuros candidatos autonómicos. O de verdad, ¿alguien piensa que Óscar López, con todos mis respetos, es un adversario frente a Ayuso, una persona que no tiene arraigo en lo que ha sido la política madrileña, en la que no ha estado haciendo mínima oposición en Madrid? A mí siempre me ha parecido que tenía muchísimo más perfil, por ejemplo, el delegado del Gobierno en Madrid. Es decir, ha apostado fundamentalmente por perfiles de máxima lealtad. No lo era Gallardo siquiera, Gallardo no era sanchista. Gallardo se hizo con el liderazgo del partido en Extremadura en contra del criterio del aparato de Ferraz. Pero finalmente quien ha permitido que Gallardo fuera el candidato era Sánchez, y sabía perfectamente que iban a cierta debacle. No sé si de estas dimensiones o no, pero en todo caso una debacle. Dicho esto, tú has recordado, Ángels, la manera en que el propio Sánchez, que a mí me ha sorprendido, porque tú sabes que vas al desastre, intentas mantener un poco de distancia con la campaña electoral, pero no, la manera que Sánchez se ha implicado. No es el único responsable Gallardo de lo que ha pasado en Extremadura. Y Josep ha dicho una cosa, o sea, yo tengo la sensación de que no están tomando nota de lo que les está pasando, de que es verdad que puedes defender que Extremadura tiene su singularidad, que te llevabas a un candidato nada más ni nada menos que procesado. Pero aunque no sea con la misma crudeza, la situación se te puede repetir en otros territorios. Los sondeos sobre las elecciones generales te están diciendo lo que te están diciendo, que están hablando de un hundimiento de la izquierda sin opciones de crear una mayoría alternativa. Y Sánchez, porque se ha criticado mucho lo de Yolanda Díaz, pero creo que ahora lo que no se puede hacer es no hacer nada. Y esa comparecencia para anunciar el cambio mínimo de la ministra portavoz, de Pilar Alegría, ni siquiera ha optado por incorporar en el Ejecutivo algún perfil que quisiera trasladar un mensaje político de tomo nota de lo que nos está pasando. ¿Qué eliges? A Milagros Tolón, que es exalcaldesa, era delegada del Gobierno, sanchista de pura cepa, archienemiga de Paje, es lo que podemos decir de ella, y luego pues el Masáez. No hay un mensaje que digas a los ciudadanos, a tus propios, al votante de la izquierda, estoy tomando nota de lo que nos está pasando y voy a reaccionar. Y el análisis que nos hace Montse Mínguez ayer es que no estamos en el mejor de nuestros momentos. Vamos a ver, bien, si esa es la lectura, si creen que no hay que hacer nada, pues hay una cosa muy interesante de la crónica de Guilla. A lo mejor ya estoy mezclando muchos temas, pero me ha llamado muchísimo la atención que piense que tiene el calendario a su favor. Joder, tiene un calendario por delante en 2026 muy complicado, con su propio hermano sentado en el banquillo, con Ábalos, con Koldo, en fin, todos sentados en el banquillo. Y luego que reconociera que no se disuade, que el mensaje de la unidad de acción entre el PP y Vox no disuade a los ciudadanos. Yo creo que en el ámbito nacional puede seguir teniendo su efecto, porque se focaliza mucho en Santiago Abascal. Pero es verdad que a la luz de los resultados en Extremadura parece que a los ciudadanos no les da miedo un ascenso de Vox. Perdona, Carlos. No, decía simplemente que más allá de los nombres, yo creo que hay una corriente de fondo, una tendencia de fondo, rías, aguas abajo, que es lo que yo creo que debe preocupar al Partido Socialista y también al Partido Popular. A mí me parece que cometemos un error los demócratas, la gente que pensamos que la democracia es la mejor solución para dirimir el conflicto social, pensando que esto tiene que ver con que el Partido Popular ha hecho determinadas cosas. Y es un problema del sistema político democrático ahora mismo, el crecimiento de la extrema derecha en todos los países europeos
europeos y en Estados Unidos. Y por eso me parece a mí que hay que buscar una estrategia conjunta de los grandes partidos y también de la izquierda, del Partido Socialista, para resolver este clima. Porque eso está muy demostrado en términos demoscópicos. Normalmente el primer paso de un votante que votaba a la izquierda, por ejemplo, iba automáticamente a la abstención. Pero es que el siguiente paso es ir a un partido antagónico al que votado inicialmente. Hay algunos que vuelven, digamos, a la casa madre, pero la mayoría van a un partido mucho más de derechas. Eso está ocurriendo en todos los países. Y por lo tanto yo creo que la solución no pasa por cambiar nombres en el Partido Socialista, que efectivamente los candidatos son muy malos. Hombre, en el caso por de lanzar un Madrid, mensaje. No, sí estoy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo. Pero el problema es de fondo. ¿Qué está pasando en Occidente, en las democracias liberales, para que la extrema derecha esté barriendo en muchos lugares? Por eso vayamos al tema de fondo. Y esta es la cuestión. Es lo que está ocurriendo aquí. Es exactamente lo que está pasando en la mayoría de países europeos. Y las derechas no se acercan a las izquierdas, sino todo lo contrario. Se arriman cada vez más a la extrema derecha, que les está asaltando y les está avasallando. Y esto ocurre en todas partes. Y las que no se arriman se van aislando, como es el caso de Francia, en que la derecha tradicional está totalmente descompuesta, mientras sigue creciendo Marine Le Pen. Es decir, aquí hay un problema muy gordo, y este problema no es coyuntural ni es de pura politiquería. Es un problema que tiene que ver con los equilibrios sociales, con la estructura económica de la sociedad, con un sistema capitalista propio de la fase del capitalismo financiero, que no tiene nada que ver con el sistema del capitalismo industrial, que fue la base de la democracia tradicional, digamos, de la democracia liberal. Y es que es eso lo que está amenazado en este momento. Están profundamente amenazadas las democracias liberales. Y esto yo creo que retóricamente y sin saber muy bien qué puede hacer, es en lo que confía Pedro Sánchez para intentar, digamos, resucitar, que es que Vox se vaya apoderando cada vez más del terreno, que el PP vaya teniendo cada vez más, como muchas de las derechas europeas, un papel de acompañante. Veamos el caso de Emmanuel Macron en Francia, es canónico, un personaje que parecía que se tenía que comer el mundo y ahora es un presidente totalmente fallido, y aprovechar la oleada de la presión de Vox, que será y que además se desplegará ideológicamente fuerte para volver a hacerse necesario. Ahora vamos a continuar con esto, que pedía la palabra Cristina, pero era publicidad, pero y además introduciendo el elemento, dices, esto es en lo que confía Pedro Sánchez, dice Josep, en convertirse en necesario, pero antes habrá perdido todo el poder territorial, es decir, solo le quedará la Moncloa, pero habrá perdido, antes se decía, siempre se ha dicho, el PSOE es como España, bueno, pues habrá perdido todo el poder territorial. Hacemos una pausa y seguimos por ahí. En el abierto, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y Josep Ramoneda estábamos hablando de los efectos de los resultados de las elecciones del domingo en Extremadura. Habíamos empezado por el Partido Socialista con la dimisión de Gallardo y también con la nula autocrítica por parte del Partido Socialista, y hablaba Ramoneda de la estrategia que puede ser la de Pedro Sánchez, es decir, solo Moncloa. Hablábamos del avance de la ultraderecha, no solo aquí en España, sino en toda Europa y en el mundo, y la estrategia de Pedro Sánchez desde Moncloa es desde donde se puede parar esto. Y querías hablar, Cristina. Bueno, a mí me llama la atención, he dicho antes, el reconocimiento de Sánchez de que el mensaje de que viene la ultraderecha no funciona a raíz de lo que ha pasado en Extremadura, que habría que ver si ese mensaje realmente tampoco funciona en unas generales, que yo no lo tengo tan claro, pero si vemos los resultados no es un sondeo, son los resultados de unas elecciones. Es que si vemos lo que ha ocurrido en localidades como Badajoz o como Almaraz, Vox ha superado al PSOE. Sí, segunda fuerza. Vox bebe del hundimiento de los socialistas. Está ocupando ese espacio. Ha habido trasvase de voto. Hablar en votos totales es complicado porque cuando te baja la participación hay menos votos totales para todos, menos para Vox, que incluso bajando la participación ha conseguido más votos que en 2023. Entonces, hay que... por lo que la crónica de Guille, Sánchez, digamos que le echa la culpa un poco al empedrado. Todos son responsabilidades exteriores. Nosotros no tenemos la responsabilidad. Falta esa parte de la autocrítica. Y cuando hablamos del PP, ojo, el PP tiene el 43% del voto. Es decir, ha fracasado en su intento de conseguir mayoría absoluta, evidentemente.
hablaremos ahora. Sí, ahora hablaremos. Queda en manos de Vox, pero tiene el 43% del voto. Me comentaba ayer en la sede del PP una dirigente del PP que está en Europa, que en el resto de los países, de los partidos populares europeos, el 43% del voto no lo ven en ningún territorio ni en ninguna elecciones desde hace ya años. O sea, que les fascina todavía que el Partido Popular pueda llegar a esos porcentajes de voto. Que no estamos hablando de un porcentaje muy menor en absoluto. Con este porcentaje de voto, Juanma Moreno tiene la mayoría absoluta en Andalucía. Es decir, que está muy potente el Partido Popular si mantiene este escenario. Un escenario, por otro lado, que Feijóo firmaría para sí mismo pasamañana. Más votos que toda la izquierda y sin posibilidad de hacer una mayoría alternativa, porque eso es mucho lo que obsesiona también en Génova, ¿no? En la dirección nacional del partido, que no haya en las próximas elecciones generales una mayoría alternativa que no pase porque Feijóo sea presidente. Yo creo que desde el lado socialista, yo creo para entender lo que ha pasado en Extremadura y va a pasar, y ha pasado ya en las últimas elecciones autonómicas, es que ya la gestión no es suficiente para ganar votos. Es decir, hasta hace poco tiempo pensábamos que una buena gestión en las pensiones, en los salarios, en los servicios públicos, te permitía ganar los votos. Ahora el ganador de unas elecciones no tiene por qué ser el mejor gestor. De hecho, el Partido Socialista lo ha sufrido en el año 23, cuando perdió algunos regiones, algunas comunidades autónomas como Aragón o como la Comunidad Valenciana, que pagaron, digamos, los platos rotos de los problemas de Ferraz y los problemas de Moncloa. Es decir, la gestión ya no sirve para nada. A Isabel Díaz Ayuso, que su gestión es bastante mejorable, sí, por no decir o no hacer otra expresión, es decir, la sigue votando más del 40%, del 45%, porque ya no tiene que ver con la gestión. Y yo creo que la izquierda tiene que pensar en otros, a pensar en otros términos. Ya no es suficiente subir las pensiones, porque cuando a los extremeños han subido las pensiones, lo mismo que al resto de España, es decir, que y las han garantizado el poder adquisitivo, pero en vez de votar al Partido Socialista, votan a Vox, que justamente votó en contra de la revalorización automática de las pensiones en función de la inflación. Por eso digo que yo creo que hay que repensar un poco el sistema político para... Sí, pero repensar, porque dices, la gestión no está en el centro. Repensar no es reducir al mensaje de yo puedo parar a la extrema derecha, no, claro, que con eso se presentó a las elecciones generales de las últimas, las de 23 de julio, que le funcionó, pero esta vez ya no. Y decía una cosa Cristina, en Extremadura no le ha funcionado, iremos viendo, porque irán cayendo una detrás de otra las diferentes comunidades autónomas. ¿Qué le hace pensar que esto le va a funcionar en unas elecciones generales? Y después, ¿qué le hace pensar que puede ganar unas elecciones generales o conseguir los votos suficientes? Que en el 23 no las ganó, sí, pero digo, tener los votos suficientes como para después tejer alianzas. ¿Qué le hace pensar que esto es posible habiendo desmantelado todas las federaciones? ¿Se puede ganar unas generales sin Extremadura? ¿Se puede ganar unas generales sin Andalucía? ¿Se puede ganar unas generales? O lo vuelvo al revés, no se pueden ganar unas generales solo con Cataluña, ¿no? Y además habiendo destrozado el partido. Pero fíjate, además el partido tuvo hace pocos meses el Congreso, donde se tenía que discutir la estrategia, la táctica para llegar a ampliar tu base electoral, y no se ha discutido esto. Se habló de otras cosas. Es decir, el poder omnímodo que tiene hoy Moncloa respecto al Partido Socialista es contrario al funcionamiento democrático de los partidos políticos. No ocurre solamente en el Partido Socialista, ocurre en la mayoría de las formaciones políticas, porque, como hemos hablado alguna vez, los partidos son siempre endogámicos, tienden a crear oligarquías que son los que dominan el cotarro. Pero yo creo que el Partido Socialista tiene que pensar seriamente qué hacer en el futuro. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos otra vez a Extremadura para que nos cuenten en qué punto están, si es que han empezado ya o cuándo van a empezar las negociaciones entre PP y Vox, y vamos a ver también cómo está digiriendo el resultado del Partido Popular, a pesar, y lo destacaba ahora Cristina, es un buen resultado, ganó las elecciones, pero quizá no era el objetivo que tenían estas elecciones, porque lo que pretendía María Guardiola es no tener que depender de Vox, y ahora va a depender de Vox, bueno, de un Vox diferente, porque es un Vox que ha conseguido más representación y más fuerza. Volvemos a Extremadura porque vamos a abordar ahora las negociaciones que tiene que empezar el Partido Popular con Vox, que es lo que va a cerrar este año ahí en esa comunidad. En Vox, desde la noche electoral, están presionando ya al Partido Popular para que acepte sus pretensiones. Esto incomoda a los populares, incomoda sobre todo a la presidenta y candidata del PP, María Guardiola. Ocurre que tanto ella como Feijóo son conscientes de que van a tener que sentarse con la ultraderecha para negociar. Son conscientes, Maite, de que la ultraderecha
derecha va a pedir una serie de mínimos, porque además lo hemos visto en Valencia, una serie de mínimos que les pueden comprometer, que puede comprometer a María Guardiola. Claro, Guardiola, que ya ha apuntado a un gobierno del Partido Popular en solitario, reclama a Vox que se plantee una abstención de cara a su investidura para después poder llegar pues a esos acuerdos en cuestiones como los presupuestos regionales. Guardiola llegaba a la sede en Madrid pidiendo responsabilidad para la estabilidad de Extremadura al resto de las formaciones. Sumamos más que toda la izquierda, 4 escaños más, sumamos más en votos que el Partido Socialista y Vox, y además hemos estado en boca de toda España, Extremadura, durante todo este tiempo. Así es que, por supuesto que ha merecido la pena. Yo lo que voy a pedir es responsabilidad. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso, y eso es lo que voy a pedir a los partidos políticos. Guardiola también ha valorado la propuesta del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha planteado al PSOE facilitar su investidura con una abstención. Tiene mucho sentido, ha dicho, y también es lo que se debería plantear desde Vox a la vista del resultado, decía Guardiola. Por su parte, Santiago Abascal ha emplazado a la presidenta de Extremadura a decidir con quién quiere pactar el ejecutivo de esta comunidad autónoma, donde no descarta la posibilidad de formar de nuevo gobierno conjunto. Lo cierto es que es el Partido Popular el que tiene que elegir. Entonces, nosotros no vamos a adelantar acontecimientos. Es el Partido Popular el que tiene que decidir, como les he dicho, si pacta con los socialistas o si obtiene su abstención, si pacta con Podemos y la señora Guardiola sigue con su feminismo extremo estilo Irene Montero, o si decide pactar con Vox. En tal caso, nosotros estamos abiertos a muchas posibilidades. Dice no estar cerrados a ninguna posibilidad. A lo único que están cerrados es a que no se produzca el cambio en Extremadura ni a que los votos a Vox sean invisibles. Maite, gracias. Hasta luego. El pulso entre PP y Vox empezó la misma noche electoral. Estábamos aquí contándoles la noche electoral y había un pulso entre los dos partidos a ver quién comparecía el último en esa noche. De hecho, María Guardiola compareció tardísimo, a pesar de que los resultados... De hecho, habíamos terminado nosotros ya el programa electoral y los resultados estaban desde hacía muchos minutos, y había ese pulso para ver quién comparecía, porque ya saben que en una noche electoral lo tradicional es que el último que comparece es el ganador y es algo que se respeta, pero claro, Vox consideraba que los ganadores eran ellos porque eran los que más habían subido el número de votos y de diputados. Bueno, todo lo que pasó esa noche en referencia al PP y al Vox también ha hecho saltar las alarmas entre los populares, satisfechos con la victoria, pero victoria agridulce por el aumento de la ultraderecha, y ahora lo que temen los populares es que el escenario de Extremadura se repita en las próximas elecciones que irán teniendo. Aragón, Castilla y León, Andalucía. David Junquera, buenos días. Hola, muy buenas. Claro, ahora hay algunos varones del Partido Popular que están manifestando sus dudas sobre la estrategia que ha seguido Guardiola y Génova en las extremeñas, y creen que el partido tiene que cambiar de plan para evitar que Vox gane terreno y les obligue a negociar con ellos e incluso a aceptar que puedan formar parte de algunos gobiernos autonómicos. Y justo en ese punto hay disparidad de opiniones. En Génova tienen claro que quieren gobiernos en solitario. Es más, Feijóo reeditó su mandato al frente del partido el verano pasado prometiendo gobernar solo si gana cuando haya generales. Pero hay entre los varones la sensación de que Vox dio con la tecla abandonando los ejecutivos autonómicos y que es necesario que la ultraderecha se vuelva a quemar con la gestión. Escuchamos a Juanma Moreno. Mientras Sánchez sea presidente del gobierno, Vox va a seguir subiendo porque Vox se retroalimenta del sanchismo y por tanto Vox solo empezará a bajar cuando entren en los gobiernos y asuman responsabilidades y empiecen a desgastarse y a demostrar que sus políticas no son viables en muchas ocasiones, y lo segundo cuando Sánchez deje de ser presidente. Mientras tanto, la tendencia al crecimiento, como hemos visto, va a ser, yo creo que generalizada, ¿no? Ya se reconocen varias cosas en las baronías del PP. La primera, que se infravaloró a Vox, y la segunda, que María Guardiola se equivocó. Se le aplaude en público, pero en privado se cree que erró planteando una campaña de bajos vuelos en plena Navidad, sin presencia, sin entrevistas, sin caña, salvo para enfrentarse a Abascal, algo que la deja ahora en una posición delicada porque toca negociar con un Vox henchido. Solo hay que escuchar a su líder. Francamente, yo no quería ser impertinente y felicitar a alguien que ha perdido 10.000 votos, que ha convocado unas elecciones para no depender de Vox, y los extremeños le han dicho que si no quieres taza, en este caso no es taza y media, le han dicho 2 tazas. Creo que no es felicitable.
A pesar de las 2 tazas de cicuta que esperan, Guardiola piensa que convocar valió la pena, la acabamos de escuchar. Ella pide responsabilidad y Feijóo reclama proporcionalidad, que no se olvide lo que han dictado las elecciones. Que han sido clarificadoras y que no admiten interpretaciones caprichosas. Debemos proceder con la responsabilidad y la proporcionalidad que nos han dictado todos. Dice Feijóo que las elecciones no admiten interpretaciones caprichosas. Caprichosa o no, su interpretación es esta. Lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo. Que no se equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el Partido Popular. El adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos. El adversario es un gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistema. Ese es el adversario. Llamamiento de Feijóo para que Vox no se equivoque de esquina en el cuadrilátero, aunque igual no le vendría mal al PP que se equivocara. Los hay que piensan que si Vox se pasa de frenada bloqueando a Guardiola, eso beneficiaría a los varones populares que tienen que asomarse en breve a las urnas. Para Aragón ya se plantea un cambio de estrategia con una campaña mucho más peleona, confrontando directamente con la candidata de Sánchez, entrevistas, debates e incluso un cara a cara entre Azcón y Pilar Alegría. Junquera, gracias. Gracias. Hay preocupación en los varones socialistas. Escuchábamos a Moreno Bonilla porque le va a tocar a él en el mes de junio. Tiene ahora la mayoría absoluta, pero las últimas encuestas, la del propio CIS andaluz, la hacía peligrar porque le está pasando factura, sobre todo la gestión de la sanidad. Hay preocupación en los varones, pero el tema es que Vox, la ultraderecha, Carlos, les tiene cogidos por el ronzal, es decir, que no tienen otra salida que pactar con ellos. Se puede pedir con proporcionalidad, pedía Alberto Núñez Feijóo, pero ya hemos visto cómo se las gastan en Valencia, por ejemplo. Sí, efectivamente, porque además no tiene ningún incentivo Vox para formar parte de los gobiernos y simplemente esperar, no tiene por qué entrar, sentado en la puerta de su casa, pues ver cómo se desgasta tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Es cuestión de tiempo porque además tiene muchos vientos de cola. Es decir, el primer viento de cola probablemente se lo han dado, como comentábamos anteriormente, los 2 partidos mayoritarios, con crear una situación realmente complicada. Es decir, un país que no tiene presupuesto desde hace 3 años, un país donde hay corrupción, un país donde hay unas hipérboles absolutas por parte del Partido Popular, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que esto es una dictadura. Todo ese exceso de la política y los errores cometidos de la gestión son simplemente pues un flujo enorme de votos hacia Vox y por eso no tiene ningún tipo de incentivo. Y si encima a esto se le suma lo que está pasando en el mundo con Donald Trump, cómo está influyendo en la política internacional, pues realmente solo no tiene que hacer nada. Y por eso Vox va a hacer un partido, realmente le va a hacer la vida imposible en el hipotético caso de que el Partido Popular pueda ganar las elecciones el año 27. Le va a hacer la vida imposible porque tiene un viento de cola tan extraordinario que ¿para qué van a gestionar? Si de lo que se trata es de reventar el sistema. Es decir, que lo que ha hecho Donald Trump, digamos, con el sistema constitucional de Estados Unidos. Por eso yo creo que lo tiene más complicado de lo que parece. A corto plazo parece que no, porque le decía Cristina antes, el Partido Popular es el más fuerte de Europa, el 43%, nos puede parecer extraordinario y es extraordinario, pero sabemos que dentro de probablemente de 3, 4, 5 años ese desgaste le va a llegar como está ocurriendo en Europa y ya hay muchos partidos de extrema derecha que están por delante de los partidos conservadores. Y el poder de arrastre de la extrema derecha es muy potente en este momento en toda Europa. No, yo creo que sería interesante poder plantearse la posibilidad de que podrían compartir PP y PSOE para evitar que Vox se apodere del terreno, pero a mí me parece extraordinariamente difícil en este momento. Evidentemente, cuando Feijóo no sabe repetir otra cosa que el PSOE es el partido de la corrupción y de todo tipo de desastres, pues es difícil encontrar una manera de entenderse. Pero es que además yo creo que hay en el PP un planteamiento ideológico que en buena parte se encuentra próximo al de Vox y que, como tantas derechas europeas, en este momento no descartan en absoluto un desplazamiento hacia estas formas de autoritarismo postdemocrático que están vendiendo las extremas derechas por todas partes. Y en este punto estamos, es decir, son el PP y PSOE 2 partidos capaces de entender que su obligación es defender la democracia española y ponerse de acuerdo, o los intereses de partido harán que el PP se incline del lado de Vox, siguiendo además, insisto, una corriente que no es excepcional de aquí, que por tanto no es casual ni es
es estrictamente atribuible a la coyuntura y a la situación española y, si se quiere, a la historia de este país, ¿no? No somos alemanes y yo creo que eso es una tragedia. Es decir, ayer Rodríguez Ibarra, en la ejecutiva del PSOE extremeño, planteó la posibilidad de una abstención para que María Guardiola no dependiera de Vox. El partido lo negó, o sea, negó esa posibilidad. Que no quiere el PSOE, pero tampoco quiere el PP. Claro, es que ahí está la clave. Ojo, también. Pero no quieren. ¿Por qué no quiere el PSOE y por qué no quiere el PP? Porque saben que eso tiene coste electoral. Porque cuando nosotros hablamos de que nos gustaría, a mí me gustaría que PP y PSOE se unieran alguna vez para no depender de los extremos de un lado y de otro. Eso, tristemente, tiene un coste electoral para los dos partidos. Esa es la tragedia. Es decir, si ahora mismo el PP, pues bueno, decidiera en Extremadura que empiezan las negociaciones a acercarse al PSOE, eso tendría un castigo fortísimo por parte de los militantes de un lado y de otro. Y entonces, por esto de que nos parece una cosa de lógica de que en algún momento ambos partidos pudieran darse asistencia mutua, no es posible, porque a veces la política de pactos es castigada por el electorado y yo creo que esa es la gran tragedia. Y respecto a las negociaciones con Vox en Extremadura, aquí hay una particularidad efectivamente en Extremadura con respecto a otros territorios, que es la nefasta relación entre Abascal, que es el que va a decidir qué se hace en Extremadura, y María Guardiola. Y de hecho son los que han protagonizado los grandes enfrentamientos durante la campaña electoral. Y cuando Abascal dijo ayer de que no descartamos ninguna posibilidad, entre ellas pedir la entrada en el gobierno, hay que pensar que hay que recordar que Abascal, en una entrevista en el Hoy, durante la campaña, dijo aquello de que, oye, si la negociación no llega a buen puerto, a lo mejor quien sobra es María Guardiola. La que se tiene que apartar es ella. Ojo, exactamente. Sí. Vamos a ver, estamos en las primeras escaramuzas. A mí no me extrañaría que hoy publicamos en Independiente que el PP, evidentemente, ningún partido da la cabeza de su líder, sobre todo cuando ha salido con un 43% del voto. Pero va a ser una negociación y yo, sinceramente, como a veces me cuesta mucho seguir a Vox, yo creo que no tendría Vox ningún problema en abocar a Extremadura a unas nuevas elecciones. A lo mejor piensa que le beneficia y que sacaría incluso mejor resultado. Sí, estoy muy de acuerdo en lo que decía ahora Cristina, de que evidentemente tendría un coste, un castigo electoral, un acercamiento del Partido Socialista y del Partido Popular para los dos lados. Tendría un coste. Sí. Pero sí que sabemos una cosa, eso es una hipótesis, que estoy totalmente de acuerdo, creo que sucedería. Pero sí que sabemos que en los últimos años, en la medida que los partidos conservadores en Europa han derribado esas murallas chinas que le separaban, esas cinturones de alejar de la extrema derecha, lo que está consiguiendo es que crezca la extrema derecha. Es decir, una vez que los partidos del norte de Europa han comprado la mercancía de que hay que endurecer hasta unos límites poco compatibles con la Constitución Europea la inmigración, lo que está produciendo allí es un crecimiento de la extrema derecha. Pero no solo crece por las políticas de los partidos populares. Mira la ultraderecha francesa cómo bebe del mensaje obrerista y de los barrios que tradicionalmente votaban al socialismo. Digo porque estábamos centrados en el debate en el Partido Popular, que el Partido Socialista, por supuesto, que contribuye también a eso. Bueno, eso viene... Ahora voy contigo. Eso viene incluso desde la época de Mitterrand de los años 80, donde se alimentó el crecimiento de la extrema derecha. Pero lo que sabemos es que en los últimos años el acercamiento de los partidos conservadores a la extrema derecha solo está consiguiendo que crezca la extrema derecha. Y está incluso consiguiéndose en un sitio clave desde el punto de vista político en Europa, que es el Parlamento Europeo, donde cada vez son más frecuentes las votaciones en las que el Partido Popular Europeo vota con los patriotas o vota con la extrema derecha. El caso de Venezuela, por ejemplo, una resolución sobre Venezuela en la que se alejó de liberales y socialdemócratas. Por eso digo yo que esto tiene, a corto plazo tiene coste, pero a largo plazo a lo mejor es la mejor solución. Un apunte muy rápido. Un apunte rapidísimo. Por ejemplo, podemos hablar de las políticas de inmigración. España ha firmado un pacto de asilo y de inmigración que endurece muchísimo las condiciones de entrada y de permanencia en España. Hemos visto cómo países gobernados por el socialismo o por el laborismo han endurecido también las políticas de inmigración. Es decir, hay determinadas políticas que al final, digamos que es muy transversal el giro que se ha dado en el resto de Europa, y no solo es atribuible a gobiernos conservadores, sino también a gobiernos de la socialdemocracia. Josep.
Sí, es que a mí me parece evidente que el momento es extremadamente delicado por la dejadez, para decirlo así, de las derechas europeas y de la española en particular, que no osan desarrollar un discurso ideológico potente y solo se quedan en algunas de las señales que generalmente son las que provienen de la extrema derecha, que es la que lo está construyendo en este momento en que hay unos agujeros importantes en la sociedad con sectores sociales que viven muy a la desesperada, y allí están cuajando cosas y está cuajando el eje de este discurso, la extrema derecha, que es al que la derecha se puede acabar apuntando, que es la inmigración, contra la inmigración o el desprecio a la inmigración. Otra cosa es utilizarla, pero también despreciarla, la cuestión de género y evidentemente el discurso de exaltación patriótica, por tanto anti-europeísta y cerrado de fundamentalismos de altísimo riesgo. Esta es la situación, y esta es la situación que Vox vende en este momento, y el PP delante de esto pues hace lo que ha hecho, dedicarse a destruir la figura de Pedro Sánchez, pero sin proponer nada que pudiese tener cuerpo alternativo o que pudiese intervenir y corregir en el espacio de Vox. Nada. Este es el problema. Y sobre esto de dedicarse a destruir la figura de Pedro Sánchez, tú decías, Cristina, que ninguno de los dos va a querer pactar por las consecuencias electorales, y esto es evidente, pero es que yo creo que la relación entre ellos está en un camino de no retorno. Es decir, yo no creo que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Socialista de Pedro Sánchez puedan ni siquiera sentarse en algún sitio a decidir y a ponerse de acuerdo en algo. Y además incluso hay que recordar que los socios parlamentarios de Sánchez no pocas veces le han advertido de ojo, cuidado con cualquier acercamiento, con cualquier pacto con el PP, es decir, pero a mí lo que más me llama la atención, al margen de eso, es que luego tiene un coste electoral para los dos partidos. A lo mejor no tenemos una sociedad o no se ha hecho la suficiente pedagogía, una sociedad lo suficientemente madura como para entender. A veces ha habido confluencias. Recordamos que una vez abstuvo el PSOE para hacer posible la investidura de Mariano Rajoy. Es verdad, porque ir a otra confrontación electoral ya para el PSOE podría ser demoledora. En Extremadura, por ejemplo, el PP permitió en un par de ocasiones los presupuestos de Fernández Vara. Es decir, sí, pero ha habido algunos detalles. Pero la noche electoral recordábamos que el Partido Socialista en Aragón se ofreció al Partido Popular de Azcón para que pudiera sacar los presupuestos, y Azcón dijo que no. Pero, por eso digo que no quiere, que el PP tampoco quiere el apoyo del PSOE, eso lo he dejado clarísimo, porque sabe que eso tiene un coste electoral. Pero Cristina, no sé si en este momento habría que sacar una vieja frase que decían que comentaba José Luis San Pedro, el escritor, cuando ejercía de economista y profesor de sus alumnos. Hay que distinguir lo coyuntural de lo estructural. Sin duda. Esa es la base de la economía. Hay cosas que suceden ahora mismo, pero yo creo que hay que empezar a trabajar en los próximos 10, 15, 20, 25 años, porque eso es una tendencia. Esto no es ahora que te ganas unas elecciones. El PP tiene razones para estar muy contento con el 43%, pero si no es capaz de observar una corriente subterránea que está llegando a la sociedad española, no entiende nada de política. Y es el ganador. Bueno, y es el ganador, y no tengo ninguna duda. Por eso yo creo que hay que hacer un análisis mucho más allá de lo meramente coyuntural. En el fondo, la importancia de Vox no es que tenga ahora haya duplicado sus votos y su porcentaje electoral. Lo importante es que hay una tendencia que le va a llevar hacia arriba. Y los partidos importantes del sistema tienen que estudiarlo seriamente. Josep y Cristina, y cerramos. Josep. ¿Quién y dónde está en condiciones de hacer la pedagogía democrática necesaria para que no calen los presupuestos de Vox, que están calando y que están calando día a día en partes más importantes de la sociedad, empezando por los jóvenes? Es que aquí hay un problema, a mi entender, muy de fondo, de amenaza a las sociedades, a la democracia liberal, vaya. Yo admito que me resultó muy sorprendente la convocatoria electoral adelantada, tanto en Extremadura como en Aragón. Digamos que era por pura coherencia. Recordar que en septiembre Feijóo dijo aquello de que había que abordar una reforma legal para que 2 años consecutivos sin cuentas públicas se fuera una convocatoria automática de elecciones. Y entonces, por pura coherencia, estamos hablando de 2 presidentes que no han conseguido presupuestos para 2025. Tampoco lo ha conseguido Cantabria y Baleares, y ahí Baleares, no hay convocatoria electoral. Baleares sí tiene presupuestos de 2025. Ah, bueno, sí, Ojo, lo ha aprobado lo que esto. exactamente, estamos hablando, no acumularía 2 ejercicios sin presupuestos, entonces no opera en este caso Baleares. Pero a mí me sorprendió
porque todos los sondeos daban que Vox estaba en la cresta de la ola, empujado también, lo decimos aquí, por el viento de cola de Europa y por el hecho de que Vox crece sin hacer nada. No sabemos dónde estuvo Vox durante los incendios, no sabemos dónde está Vox en muchísimos momentos críticos importantes para el país. Le basta con no hacer nada para seguir creciendo. Y a mí me sorprendió, o sea, era muy previsible, las elecciones en Castilla y León y en Andalucía tocan, pero era muy previsible que Vox mejorara y también pasa en Aragón considerablemente sus resultados. Ahora vamos a hablar de inmigración porque iremos a Badalona, pero antes, y para cerrar ya todo este capítulo político y una parte de judicial, vamos a tener que recordarles el caso Púnica, porque la justicia en algunos casos es tan lenta que parece mentira que ahora estemos hablando de condenas por el caso Púnica, que es como se denomina la trama de corrupción que implicó a altos cargos del PP, autonómicos y municipales del Partido Popular en Madrid. Ayer volvió a ser noticia por la condena de 29 acusados. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Una pieza separada de este caso que investigaba a varios políticos y empresarios por el mayor pelotazo en esta trama de comisiones. El tribunal ha condenado a 5 exalcaldes del Partido Popular, a uno del PSOE, a otro de un partido local y también a varios empresarios. Cree la Audiencia Nacional que entre todos amañaron contratos. Estamos hablando de 2012 y 2014. Sí, amaño de contratos por más de 200 millones de euros en los municipios a favor de la empresa francesa Cofeli, para los que intermediaba el conseguidor de la Púnica David Marjaliza, con pago de comisiones a alcaldes y funcionarios a cambio que oscilaron entre los 30.000 y los 500.000 euros. ¿Cómo lograba la empresa el dinero suficiente para abonar las mordidas? En gran medida inflando las facturas a los municipios de esos contratos de eficiencia energética, con lo que se producía un doble fraude al ciudadano. Por una parte, el engaño en las adjudicaciones y después el incremento falsario de la facturación que acababan pagando los vecinos. La Audiencia Nacional condena a penas de hasta 8 años de cárcel a 29 de los 37 acusados. Para los alcaldes las condenas van desde los 2 a los 4 años de presidio por delitos como cohecho, fraude a la administración o falsedad, así como a la devolución del dinero. Y los condenados son los entonces alcaldes del PP en Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Collado Villalba, Móstoles y Serranillo del Valle, así como el del PSOE en Parla. También ha sido condenado el exdiputado regional del PP Mario Utrilla y exalcalde de Sevilla la Nueva. La sentencia, Ángels, por lo que decías de la lentitud, llega 11 años después de las primeras detenciones. Una constante en distintos procedimientos de la Audiencia Nacional y en la Púnica, donde faltan numerosas piezas que juzgar, entre ellas la caja B del PP de Aguirre, que se nutrió con 5 millones de euros en negro según la acusación. Solo un apunte más sobre la tardanza en los juicios en la Audiencia, Ángels. Ayer conocimos la fecha para juzgar otra de las piezas de la operación Lezo, que sentará al expresidente madrileño Ignacio González por amañar contratos a una empresa de su hermano y cuñado con mordidas de 500.000 euros. El juicio tendrá lugar en septiembre de 2027, 10 años después de iniciar las pesquisas. Claro, lo que nos pasa es que cada vez que hablamos de una condena o del inicio de un juicio oral tenemos que recordar el caso, porque hay mucha gente que, bueno, a nosotros mismos, a muchos se nos van olvidando. Campos, gracias. Tengo buenos archivos. No, ya lo sé. Y yo te tengo a ti para que lo cuentes. Hasta luego. Campos, gracias. Y ahora sí, Badalona, porque ayer fueron cientos de personas movilizadas por colectivos vecinales y de vivienda las que reclamaron un alojamiento para las personas que fueron desalojadas de ese instituto abandonado de esta ciudad tan cercana a Barcelona y que desde entonces la mayoría están durmiendo a la intemperie. Gente que les defiende, pero es que al mismo tiempo se están produciendo discursos radicales que atacan a estas personas y que han provocado algunos violentos episodios contra ellos, no solo movilizaciones, sino también intentos para que los colectivos sociales que están intentando dar cobijo y solucionar la situación de estas personas migrantes no les pueden dar apoyo por la oposición de alguna gente. Radio Barcelona, Oriol Soler, buen día. ¿Qué tal, Àngels? Bon dia. En medio de todo esto, esta mañana ha pasado por los micrófonos de Ser Cataluña García Albiol, el alcalde de Badalona. ¿Qué ha dicho? Pues mira, lo primero y lo que ha dejado más claro es que en Badalona no hay espacio a largo plazo para estas personas. A Badalona no hi ha lloc per donar-los un sostre. Això és així, no és que... Vostè imagines que no hay sitio para darles un techo, pero a la vez Albiol ha rebajado un poco el tono de los últimos días con la Generalitat. Asegura que está en perfecta coordinación con el Govern para encontrar un alojamiento temporal para estas personas, que hoy tendremos novedades, pero descarta y resalta que no habrá solución a largo plazo. Albiol, eso sí, ha insistido sobre todo en que el problema de estos desalojados no es la vulnerabilidad, sino la seguridad y el orden público. És un tema de seguretat, no és de pobresa. Hi ha un component racista? No.
Badalona es una ciudad racista. Decía Albiol que es un tema de seguridad, no de pobreza, y que no tenía nada que ver con el racismo, aunque ha definido así el ambiente que había dentro del antiguo instituto desalojado. Màfia de prostitució, de tràfic de drogues, de venda de drogues, que tenien que pagar alguns, la majoria, per poder estar allà dins perquè els capos són els que ho controlaven, que hi havia... Hablaba de este instituto como si fuera una organización criminal. Albiol ha evitado también hacer autocrítica. Asegura que su forma de actuar y su tono en las comparecencias públicas no ha echado gasolina al fuego, creando este enfrentamiento entre vecinos. Dice que los vecinos ya saben pensar por sí solos. Algú creu que en base al que jo pugui dir o deixar de dir els veïns reaccionaran d'una manera o una altra, es donar-li molt poc valor a la intel·ligència als veïns. Albiol, que también ha resaltado que todos los alcaldes catalanes se enfrentan a oleadas de personas sin hogar que no tienen herramientas para gestionar estos flujos de personas. Ha dicho, eso sí, Ángels, que muchos callan por su signo político, aludiendo indirectamente a los alcaldes socialistas. Hace 2 días, Uriol, que en Badalona, ha aumentado la tensión a raíz de este desalojo, y además ya no se ciñe solamente a los afectados, sino que los vecinos están tomando parte en favor de unos o defendiendo la gestión que está haciendo el alcalde, y además ha habido ya algunos enfrentamientos entre ellos. Algunos se manifiestan en defensa de los desalojados y otros siguiendo la estela que marca el alcalde, que participa en alguna de estas manifestaciones, porque él dice, los vecinos ya saben pensar por sí mismos, sí, pero él forma parte de unas determinadas manifestaciones, porque dicen estos vecinos, con el alcalde a la cabeza en la mayoría de ocasiones, que estos vecinos les hacen la vida imposible. Sí, el último capítulo de esta visión opuesta, digamos, sobre cómo tratar a estas personas lo vimos ayer por la noche. Hubo una manifestación con unas 300 personas en defensa de los desalojados del antiguo instituto abandonado. Y más en Navidad, y más gastándose el dinero que se gasta en un árbol. Resulta que a la gente la dejan en la calle. Y también hubo una contramanifestación de un puñado de vecinos que exigen que se expulse a esta gente de la ciudad. Los dejan sueltos por el barrio, tenemos niños, hay gente mayor, temen a que les roben, temen a que se metan en sus casas. Es miedo pues por todo, por los niños. Ahora por mismo la gente que vive es el escenario que hay en Badalona, el de grupos de vecinos enfrentados con 2 miradas muy distintas hacia estas personas que han sido desahuciadas. Unos ven en los inmigrantes a vecinos desamparados que necesitan ayuda porque están en situación vulnerable, y otros los consideran directamente un peligro para su seguridad y no los ven como iguales. Un discurso que, como ya sabemos, ha alimentado el alcalde. Esto está rompiendo también algunos consensos que se consideraban ya consolidados, como por ejemplo el respeto a entidades como Cáritas, Cruz Roja, que anteayer un puñado de vecinos impidieron por la fuerza que trabajadores y voluntarios de estas organizaciones dieran cobijo a 15 de los desalojados en una noche de frío y de lluvia. Uriol, gracias. A vosotros un abrazo. Que hay algunos de estos desalojados que siguen viviendo debajo de un puente en Badalona, que el Govern de la Generalitat tuvo que ponerse manos a la obra porque el alcalde de Badalona se negó a dar cobijo a estas personas. Fue el Govern quien reabrió un albergue que había en Badalona para que se pudieran alojar, y es García Albiol el que alimenta este discurso racista y este discurso xenófobo con todas y cada una de sus intervenciones. Ramoneda. Es la deshumanización de los perdedores, ¿no? Una estrategia de más sistemática para una dinámica que es los nuestros, los auténticos, los de Badalona y los otros. Y los otros pueden ser tratados de la manera más despectiva, de la manera más increíble, sin tener en cuenta mínimamente su vulnerabilidad. Y esto evidentemente arraiga en determinados sectores de la población. Volvemos al tema de Vox con el que estábamos antes, que este es uno de los terrenos sobre el que Vox actúa. Y pues Albiol es una persona que ha hecho de este ejercicio bandera y se ha presentado siempre como yo para los badaloneses, pero nada para los intrusos, ¿no? Me parece que nos requiere muchísimos más comentarios. Es evidente. De hecho, en este tema sobre todo, no desentonaría para nada Xavier García Albiol en las filas del partido de la ultraderecha de Vox. Cristina. Ciertamente. Vamos a ver, hablamos de este tema creo que la semana pasada, sí, que era cuando se estaba produciendo efectivamente el desalojo, uno de los mayores desalojos. La situación de 300, 400 personas en un instituto abandonado no es el mejor de los mundos, y yo creo que sí, que había que dar una salida a esa situación de total y absoluta precariedad y vulnerabilidad. Lo que ocurre que al final, si no das una alternativa, si no tienes un plan B,
pues pasa lo que pasa, que bueno, algunos se te pueden ir de Badalona a otra localidad, pero los desplazas de un instituto a la calle. Ese mismo día, Cristina, decíamos, no desaparecen, es decir, claro, no tú les sacas de un sitio, pero no desaparecen. Y luego un apunte, hombre, me encanta lo que habéis comentado, si es así, de que estén colaborando la administración local y autonómica. Bueno, yo creo que más que colaborar o es que lo ha asumido la administración autonómica. Pero al ayuntamiento le corresponde parte de la asistencia social, o sea, parte de las competencias de asistencia social también las tienen los ayuntamientos y las tienen que asumir y ejercer. Sí, por no ser redundante, y que estoy muy de acuerdo con lo que comentáis, cuando lo que más me ha llamado la atención y me ha entristecido como ciudadano es que algunos vecinos se tomen allí por su mano, vayan a hostigar a la Cruz Roja o a Cáritas, y me ha recordado automáticamente los famosos somatenes que había en Cataluña del siglo pasado, que luego la dictadura de Primo Rivera alentó, es decir, como una especie de policía de ciudadanos formándose policialmente, y eso tiene unas connotaciones tremendas. Y ahí, en ese escenario, quien no gana es el Partido Popular ni el señor Albiol. Quienes van a ganar son los que son de extrema derecha, que realmente lo que buscan es eso, la confrontación. Muy breve, Ramoneda. No, pero precisamente es esto lo que es una responsabilidad que no se le puede tolerar a Albiol. Lo que ha hecho es sencillamente ponerse a jugar como si fuera un instrumento más de la política de Vox. Y esto es grave en la situación actual. Es que recordemos que la otra noche había un grupo de estas personas migrantes que iban a pasar la noche en una parroquia que había abierto sus puertas, y que una manifestación de un grupo de vecinos en la que también estaba Xavier García Albiol impidió que esos migrantes pudieran entrar en esa iglesia. Vamos los últimos minutos con una cosa del exterior que ha sido noticia esta madrugada, porque Donald Trump sigue elevando la presión sobre el régimen de Venezuela. The illegal activity that Maduro is participating in cannot stand. He needs to be gone. And that we La que escuchan es la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, que en una entrevista en la Fox ha dicho sin tapujos que Maduro tiene que marcharse. Maduro se resiste y cuenta para ello con el apoyo explícito de China y de Rusia frente al bloqueo naval que Washington pretende imponer a sus exportaciones de petróleo. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Y es que además, en este contexto de máxima tensión, Trump ha anunciado esta madrugada la construcción de una nueva línea de fragatas que, atención, llevará su nombre, serán los buques de clase Trump. Es una flota dorada, ha dicho él, de hasta 25 barcos con los que el Pentágono trata de plantar cara a los avances tecnológicos de China, Pablo. Bueno, el anuncio es una mezcla de eso y del autobombo que tanto le gusta a Trump, imprimiendo su sello personal / comercial a diferentes aspectos del gobierno federal que preside. The U.S. Navy will lead the design of these ships along with me because I'm a very aesthetic person. En este caso concreto dice que supervisará personalmente el desarrollo y el diseño de estos barcos porque es una persona, él, de buena estética. Trump cree que podrá votar el primero de los acorazados en un par de años. Dice que va a superar 100 veces la potencia de cualquier barco jamás construido en el mundo. Ha dicho en esa comparecencia en la que efectivamente ha nombrado varias veces a China, evidenciando cierta envidia por la flota del gigante asiático, que hace poco más de un mes se ampliaba con un tercer portaaviones de última generación. Bueno, el caso es que este proyecto se enmarca dentro de la estrategia de su administración de mostrar una imagen militar más agresiva fuera. De hecho, el secretario de la Marina ha asegurado en esta comparecencia de la madrugada que los enemigos de Estados Unidos sabrán que su victoria es inevitable cuando vean estos acorazados. Claro, algunos analistas, Ángels, ya comienzan a cuestionar que esta sea la mejor estrategia para plantar cara a la Marina de China. Esto se lanza en plena ofensiva en el Mar del Caribe y a Nicolás Maduro en particular, como decías, le ha dejado otro recado. Que puede hacer lo que quiera, pero que si quiere hacerse el duro, será la última vez que lo haga. Al colombiano Gustavo Petro también le dijo que se andara con cuidado. Y no solo la presión en el Caribe, Trump volvió ayer a tensar la cuerda con sus aliados europeos al nombrar a un enviado especial para Groenlandia. Ya saben que es un territorio autónomo de Dinamarca que Trump ambiciona, y ha vuelto a decir que Washington que debe tener que debe poseer este territorio por razones de seguridad nacional. Y lo ha reiterado también esta madrugada, a pesar de la contundente respuesta que recibió este lunes desde Europa. Tanto Ursula von der Leyen como Antonio Costa han advertido sobre el compromiso de la Unión con la seguridad en el Ártico. Y con la integridad territorial y la soberanía de Dinamarca
incluida Groenlandia, tal y como señalaba este lunes el portavoz de la Comisión. El propio gobierno danés ha expresado su queja pública y diplomática a Estados Unidos. El ministro de Exteriores de Dinamarca ha convocado al embajador norteamericano en Copenhague. La primera ministra Mette Frederiksen ha advertido a Trump a través de un comunicado conjunto con su homólogo groenlandés de que no pueden anexionarse países a su antojo, todo mientras ese gran proyecto de adhesión de Trump no cuaja en Groenlandia. Ángels, hay una mayoría que apuesta por la independencia de Dinamarca, pero en absoluto apuestan por integrarse con Estados Unidos. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a ir terminando ya el abierto. Vamos a contarles lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Hoy se encarga de ello en solitario, solo ante el peligro, Sergio Castro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por eso me he traído a Elvis Costello, que siempre anima. Sí, siempre te acompaña. Bueno, hoy tenemos un programa bastante transversal. Quiero anunciarles... Súbete un poco el micro. Quiero anunciarles, quiero anunciarles que hoy todo girará en torno a los habitantes, distintos tipos de habitantes, doloridos, nostálgicos, extraños, huidizos, comprometidos. Empecemos por quizás los dolientes y los más nostálgicos. En Comando Norte, con Aitana Castaño y Nacho Carretero, vamos a hablar de la relación identitaria que tenemos con aquel lugar, pueblo o ciudad en la que nacimos, crecimos, pero no vivimos. Ahora que estamos en pleno... y tú lo vas a vivir esta misma tarde, regreso al fenómeno del almendro, sí, de volver a casa por ¿Qué Navidad? Relación tenemos con esos sitios? Lo vamos a hacer también, lo vamos a completar con la periodista y escritora Raquel Peláez. Después, los habitantes comprometidos. Porque con Chema Rodríguez vamos a ir a Sevilla para conocer a Toñi en Mis Experiencia, una mujer de 82 años, protagonista de un documental, Ellas en la ciudad, que junto con otras mujeres convirtieron los barrios periféricos y de este radio de la ciudad de Sevilla en pueblos dotados con cultura, servicios sociales y dignidad. Vale. Eso es lo que nos espera con Chema Rodríguez. Después, los habitantes extraños, porque quiero anunciarles que ya en el 900 100 800 pueden ustedes hacer todas las consultas que quieran a nuestro jardinero Eduardo Barba. Pero además él nos va a hablar de los habitantes extraños que hay en un jardín. Los insectos, las aves... Un momento, ¿no los va a meter en el estudio? Entiendo que no, que simplemente los va a citar. Porque meter aquí un ave, un insecto, una babosa... No, un insecto ya lo ha metido alguna vez, bueno, pero ¿qué hace una babosa, por favor. ¿Pero qué función tienen en el jardín? Porque hay elementos o habitantes extraños que ayudan pero al hay ecosistema y otros que que los no destruyen. Claro. Y después acabaremos con los habitantes huidizos o con algunos habitantes huidizos. En 15 minutos de fama con Martín Bianchi repasamos, como es habitual, toda la prensa rosa y hablaremos de un habitante huidizo, que es Julio Iglesias, que se compró una casa en Galicia, que no la ha visitado y que ya la quiere vender. Pero si no la ha visto. Pues bueno, es lo que tiene la gente con dinero. Bueno, pues hoy tú también te vas a casa por Navidad. Bueno, creía que decías yo también tenía dinero. No, tú también te vas a casa por Navidad. Yo me voy a casa por Navidad. Bueno, a la casa política, pero te vas a... Es la meva terra. Es la teva terra, sí, ¿verdad sí, que sí? Claro. Y tan. Que podríamos... Sí lo ha dicho, yo creo. Sí, lo he dicho. No te están escuchando. Tendrían como que no escuchan, como están de fiesta, claro, como bien por encima de sus posibilidades. Están cantando villancicos que en el yo me otro tenga lado. que enfadar en el último avance que hago del año. 900, 100, 800. Están ahí todos en señal del teléfono. Mira que había gente. Mira que había gente, pero nunca nos prestan atención. Señores, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez, Josep Ramoneda, feliz Navidad. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Que vaya muy bien. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.